Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con la segunda parte del Tratado de Libre Comercio. Bueno, antes que nada, quisiera decirles algo. Me ven ahorita muy casual, en una playera, un suéter y listo. Es porque, bueno, he tenido un poco de enfermedad, me he sentido un poco mal en estos días y bueno, estoy ahorita, pues bajo tratamiento médico. Entonces, derivado de esto, pues bueno, por eso es que me ven así con ropa muy cómoda, pero es pues por esta situación. Bien, bueno, entonces les platicaba, cuando hablamos acerca del tratado, y como ya lo vimos la clase pasada, pues básicamente este tratado es fundamental en la época de México. Y lo digo fundamental porque México no podría entenderse en la relación internacional si no se mira forzosamente al Tratado de Libre Comercio. Es una realidad que de alguna forma nuestro querido sistema, ¿no?, ha generado, entre otras cosas, que México vaya a la regulación, pues a la regulación internacional. Como vimos en la sesión pasada, históricamente México se había resistido a poder tener pues esta apertura a la ecuación internacional. Y se había resistido básicamente porque los presidentes en aquel momento, es decir, estamos hablando antes de incluso el presidente Carlos Salinas de Gortari, pensaban que ellos eran los mandamás dentro del Estado mexicano. Y el ir a la regulación internacional implicaba perder una esfera de poder que ellos obviamente pues tenían o estaban apropiándose. Entonces, es por eso que de alguna forma no querían entrar dentro de las regulaciones internacionales. Ahora, aquí aclararé un punto muy importante. Los tratados de libre comercio son ocupados gracias a la filosofía y a la ideología de libre mercado que logró crear Adam Smith. Sin embargo, aquí viene una parte histórica que me parece fundamental y tiene que ver con lo siguiente. A partir de los años 70, sobre todo en la Universidad de Chicago, hay una nueva forma de implementar y empezar a generar economía. Y este modelo, que hoy llamamos política económica, bajo la escuela del capitalismo o bajo el sistema capitalista, se establece como el neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma de que los países empiecen a regular tanto sus relaciones internas como externas. En este momento no me refiero a las cuestiones internas, salvo algunas otras, pero ¿qué pasa con las externas? Precisamente para poder apoyar el sistema, que básicamente versa sobre lo siguiente: el neoliberalismo busca que los gobiernos dejen de crear el crecimiento económico. Eso es lo que busca el neoliberalismo. Es decir, que el crecimiento económico no debe depender de los países, debe depender de las empresas transnacionales, de los privados. Y para que esto suceda, tienes que permitirles regulaciones, obviamente, que ellos tengan y que puedan ocupar para que generen negocios a escalas internacionales con mayor facilidad, con reglas establecidas, pero también con lucros importantes, con ganancias importantes. Entonces, dentro de esta situación, pues, ¿qué pasaba? Ustedes lo vieron en la entrevista. El presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿qué fue lo que les dijo, o qué fue lo que él cuenta como anécdota? Dice que cuando estaba incluso el presidente López Portillo, les dijo: no, ni nuestros hijos ni nuestros nietos, ¿no?, van a ver algo de semejante naturaleza. Sin embargo, ¿qué pasaba? Si desde los años 70 ya empezaba la oleada de la política neoliberal, México tarde o temprano tenía que entrar dentro de esa dinámica. ¿Por qué? Porque si se seguía resistiendo a implementar las regulaciones y medidas internacionales, eso iba a implicar forzosamente que estuviéramos en un paso atrás de lo que estaría caminando la globalización. Es decir, que incluso podríamos perder la esfera de país en desarrollo. Es por eso, y ante la importancia que empezamos a tener ya en la regulación, que fue forzosamente necesario que el Estado mexicano tuviera que entrar a la negociación de Tratado de Libre Comercio.
Ahora, cosa muy importante. Si ustedes pusieran atención a la clase pasada, se van a dar cuenta que el propio presidente Carlos Salinas de Gortari narra que él en un principio no era partidario de la negociación, a pesar de que se la ofrece el presidente Bush padre, porque recuerden que el Bush hijo fue por ahí de 2008. Bush, 2001, perdón. Bush padre es quien le dice, voy a la negociación, y él dice no. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cambia de parecer? En realidad, cuando uno logra comprender la naturaleza de cómo va narrando el presidente, uno también comprende que, siendo sinceros, las condiciones economistas mundiales obligaron al presidente a tomar la decisión de aventurarse en un tratado de libre comercio. Es decir, no toma la decisión de manera personal y sobre todo completamente convencido. Toma la decisión básicamente forzado a las circunstancias en donde México presentaba un sobreendeudamiento público y él tenía que empezar a generar una nueva forma y un nuevo modelo para tener ingresos para el Estado. Entonces, es algo que de alguna forma uno también debe de comprender, es decir, no fue idea de él, ¿no? Fue forzado por las condiciones que empezaron a darse en aquel momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ante esta política neoliberal que yo les acabo de comentar en un principio, que básicamente tenía que ver con que el Estado mexicano pues tuviera una oportunidad, ¿no?, de poder llegar al comercio internacional, esto implica básicamente que el neoliberalismo empiece a entrar en la política mexicana. ¿Y qué es lo que sucede? El gobierno cada vez empieza a perder también un poco de poder y autoridad, sobre todo en los sectores internacionales, y empiezan a llegar con mayor fuerza los o las inversiones internacionales. Y bueno, hasta el día de hoy México es uno de los que tiene mayor beneficio con los tratados de libre comercio. Aquí recordaré lo siguiente, porque incluso dentro del curso vamos a estar viendo varios tratados, pero hay uno que no vamos a ver, y es el tema del tratado con la Unión Europea. Actualmente existe un tratado con la Unión Europea, pero recientemente he visto en las notas, sobre todo antier, que ya se planea una renegociación, una renegociación de ese tratado, es decir, se van a tratar de implementar nuevas formas para poder comerciar con ellos. Sin embargo, pues México tiene tratados con toda Sudamérica, es decir, tenemos tratados con, Bolivia, con Costa Rica, con Colombia, con Iván, así podremos hablar de muchísimos tratados, con Venezuela. Existen muchos tratados celebrados con México precisamente acerca del libre comercio, pero uno de los que no vamos a poder ver será el tema del Tratado de la Unión Europea, pero no lo vamos a poder ver porque no está en el curso, pero seguramente lo estaré implementando en la última sesión para que también tengamos un bagaje importante de qué es y en qué consiste dicho tratado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ciertamente, los tratados han sido un instrumento a partir de la década de los 90 para que México pueda tener, de alguna forma, una retribución mayor a los fenómenos económicos. Y bueno, hasta el día de hoy, vean lo importante que es el tratado. México depende de este tratado del 80%. Vuelvo a repetir, depende del 80% de la celebración del tratado en materia de comercio exterior. Para nosotros es sumamente importante la relación que tenemos con Canadá, con Estados Unidos. Pero vamos a ver qué fue lo que se negoció, y esta es la segunda parte de la entrevista al presidente Carlos Salinas de Gortari. Voy a ir parando porque voy haciendo algunos comentarios entre la sesión, pero vamos a estar visualizando también el contexto. ¿Cuáles fueron los no de ellos? Bueno, ellos nos costaron mucho trabajo en dos áreas fundamentales. Había una que les interesaba mucho y lo entendíamos perfectamente bien, la propiedad intelectual. Y cómo no, es el reconocer el derecho de las patentes, que no hubiera pirateo, que se reconociera y se pagara por los derechos de propiedad intelectual, y no tuvimos ningún problema en ajustarlo sin lugar a dudas a eso. Y luego en un par de productos nos dieron una lata tremenda. Uno, el azúcar.
porque el lobby de Florida era tremendo. Ustedes saben que en Florida, y además el lobby de Florida no simpatiza con México. Los americanos pagan el azúcar más cara del mundo, porque tienen un subsidio, o tenían entonces, no sé ahora, un subsidio altísimo, casi al doble. Tenían que pagar los consumidores americanos por el subsidio que le daban a los productores de azúcar, sobre todo en Florida. Y no querían que nosotros nos abrieran su mercado, que éramos muy eficientes en la producción de azúcar, los ingenios mexicanos, porque íbamos a deshacer la poca competitividad que tenían sus ingenios allá. Ahí lo tuvimos que reconocer. Y Jaime Serra lo aclaró al Senado de la República abiertamente, qué fue lo que tuvimos que aceptar. Y sí, sacrificamos algo del azúcar contra todo lo que obtuvimos para nosotros, sobre todo en productos agropecuarios. Jitomate, aguacate y chile. Los tres originarios de México. Aquí nacieron. Y hoy en jitomate exportamos 2,000 millones de dólares. En aguacate, más de 1,500 millones de dólares. Y Chile, para que hagan su guacamole allá, pues más de 1,000 millones de dólares exportamos desde México. Una cosa extraordinaria. No, pero dentro de eso, además, hay muchos... nuestra industria manufacturera... Claro, yo di el ejemplo de los agropecuarios. Claro, pero la industria manufacturera cambió radicalmente. Bueno, ¿no? Jorge, recordemos que antes del tratado éramos casi monoexportadores de petróleo. Con el tratado, el petróleo representa ni el 10% de las exportaciones mexicanas, las manufacturas casi el 60%. En automóviles somos de los primeros 3 exportadores y productores de automóviles en el mundo, en televisores, pero además en teléfonos celulares, en computadoras, y todo el desarrollo de la industria aeronáutica que se ha logrado en el Bajío, que es a través de la innovación del aeropuerto de Querétaro, una cosa fantástica. Usted recordaba hace poco en un texto, decía que, recordando a John Kennedy, el peor enemigo de la verdad es un mito. Los estereotipos, ¿no? Sí, Jorge, y los mitos se han convertido en el peor enemigo de la verdad de muchas cosas y de muchos temas, incluyendo temas del Tratado de Libre Comercio. Viene ahora... Llega el presidente Trump en unos días a la Casa Blanca, llega con la bandera de renegociar el tratado. ¿Es viable renegociar? Bueno, yo creo que todo instrumento, y el tratado es un instrumento, su negociación se da en su circunstancia y en su realidad. Después de un cuarto de siglo, las circunstancias han cambiado, se han modificado, hay nuevos productos. Toda la revolución en la electrónica, en la aeronáutica misma, en... las cuestiones de los sistemas financieros, ¿no? Pues que se han ido, las tecnologías han ido modificándose y transformándose. Hay que encontrar la manera que beneficie nuevamente a ambos países, incluso a Canadá, para adecuar lo que sea necesario a esas nuevas realidades. Aquí de lo que se habla es de modernizar. Ahora, me parece indispensable. Ahora, hay que hacerlo reabriendo o con acuerdos paralelos. Pues ahí, ¿hasta dónde se puede llegar con una cosa o con la otra? No conozco cómo esté el proceso, Jorge, pero me parece que reabrir, volvemos a aquella discusión que tuvimos con el candidato Clinton en su momento. Reabrir es que otra vez todos los intereses que no quedaron totalmente satisfechos reclamen. Y aquí entramos al problema de lo que le llaman el Rust Belt en Estados Unidos. Y dicen, bueno, la elección la decidió en Estados Unidos los votantes de los estados que han perdido manufacturas, fundamentalmente Michigan, Ohio, Pensilvania. Y dicen, son las manufacturas que se han ido a México porque los salarios son bajos. Primer punto. Si fuera porque son salarios bajos, Haití sería el país más industrializado del mundo, por Dios. Ese es un viejo argumento que ya es hora de que se diera en cuenta lo absurdo que es. Y lo segundo es que no se dan cuenta que esos estados, esas manufacturas en Estados Unidos, vienen desapareciendo desde los años 60. En Estados Unidos, gran país industrializado, como el Reino Unido, Inglaterra, como Europa Occidental, se industrializaron hace más de 100 años y ahora van en un proceso de desindustrialización porque están convirtiendo en economías de servicios. Claro. Y lo que pierden en manufacturas, que se van a México, pero también a muchos otros países en el mundo, lo ganan en servicios. Solo en turismo Estados Unidos ha generado más de 3 millones de empleos.
En finanzas, efectivamente, más de 4 millones de empleos. Y sí, en servicios profesionales igual. Lo que no le han explicado a los votantes de esos estados, llamados del Rust Belt y de otros, como tampoco explicaron en Inglaterra las regiones del centro de ese país que han perdido manufacturas, es que eso no es por un tratado de libre comercio como el que tenemos en Estados Unidos o por pertenecer a la Unión Europea como le pasa a Inglaterra. Es un proceso que está ocurriendo y lo que tienen que hacer es poder capacitar a su mano de obra para que pueda tener buenos empleos y buenos salarios en las nuevas actividades productivas que la dinámica del sistema capitalista está generando en sus países. Y además, no se puede olvidar el sistema de automatización, Bueno, que es lo que realmente ha quitado empleos en todas las economías desarrolladas. recuerda lo que decía el gran teórico del proceso de crecimiento y desarrollo, Schumpeter. Él hablaba de la destrucción creativa. Decía, el proceso de cambio en el sistema capitalista es una destrucción creativa. Destruye la vieja tecnología creando la nueva. Y eso es lo que le está pasando a Estados Unidos desde los años 60. Incluso en la industria carbonífera, que a Carolina del Norte le pega durísimo, e incluso a los Apalaches y toda esa región, productoras de carbón, ya se vino para abajo, y más con el gas que están produciendo con todo el fracking. Es decir, hay una responsabilidad en los políticos de explicarle a sus ciudadanos y a sus votantes cómo está transformándose la realidad y cuáles son las soluciones que proponen, pero no decirles la realidad que te está afectando es culpa de o el Tratado de Libre Comercio, o en Inglaterra decirles es culpa de Europa, de pertenecer a Europa. Los jóvenes se queda sin los beneficios, bueno, y se queda con todos los queda sin el problemas. mercado. Claro. Los jóvenes en Inglaterra, 75% votaron por quedarse en la Unión Europea. Sus abuelos, con la memoria de la pérdida de empleos, votaron por salirse. Si hiciéramos una encuesta como la que usted hizo allá hace 25 años y le preguntáramos sobre todo a los jóvenes, y le preguntáramos, oye, ¿no quieres intercambio con Estados Unidos? ¿No quieres relación con Estados Unidos? Yo creo que la respuesta sería abrumadoramente. Ya están hechas, sí, Jorge, y efectivamente el resultado es ese, pero no solo eso. Cuando nosotros terminamos en fines de 93 la negociación del TLC, hicimos otra encuesta. Después de un proceso de debate, diálogo, explicación, y suma de los sectores en el proceso, al concluir la encuesta que hicimos nos mostraba que la mayoría estaba a favor del Tratado de Libre Comercio. Y esa encuesta sí la publiqué. Sí, claro. Porque yo creo que las encuestas hay que levantarlas, no para tomar las decisiones, sino para medir las decisiones que uno toma. Y para medir las decisiones que uno toma y asumir lo que va a venir después, sin duda, de esas decisiones. Porque sí, también México tuvo un proceso desestabilizador desde el momento que entra el Tratado de Libre Comercio en operaciones. Por el tratado y por otras reformas que se hicieron, el establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, el reconocer la separación entre el Estado y las iglesias, el darle propiedad la tierra a los campesinos en lugar de tenerlos como tutelados por el gobierno y considerados como menores de edad. Son cambios muy fuertes, Jorge, que hicieron al inicio de los 90 en mi gobierno y que estrujaron y transformaron. Y como decía un clásico, cuando se hacen esos cambios, los que resultan afectados son adversarios inmediatos. Y como los beneficios se tardan, los beneficiarios son aliados tardíos. Estamos en una situación también muy particular en México en ese sentido. Platiqué con gente cercana a Donald Trump después de la elección. Me decían, el enemigo para Donald Trump es China y quiere tener a México de su lado. Y ponían un ejemplo. El déficit comercial de Estados Unidos con México son 50,000 millones de dólares. El déficit comercial de México con China son 50,000 millones de dólares. Simplificando lo que decían, esos 50,000 millones de dólares son los que servirían para equilibrar. ¿Se puede? Pero es como decir que el estado de Nueva York, que tiene un superávit comercial respecto al estado de Delaware, pues hay que es parte de la interrelación. Lo que hay que partir es que el vínculo entre México, Estados Unidos y Canadá nos hace más competitivos como región frente a Asia.
se convertiría en la región más competitiva del mundo. Sin duda. América del Norte se convierte en la región más competitiva del mundo. ¿Puede haber un tratado de libre comercio 2.0? Bueno, es modernizarlo y encontrar cómo adecuarlo a las nuevas realidades que vivimos. Recuerda, Jorge, que la industria automotriz en Estados Unidos estaba quebrando. La General Motors prácticamente pasó a propiedad del Estado. Casi la nacionalizaron. Y lo que resultó es que de las sinergias con México y de una inteligente reestructuración allá, lograron darle la competitividad que hoy, otra vez, la industria automotriz de la región de América del Norte es de lo más competitiva a nivel mundial. A ver, un ejemplo quizás de eso es esto que se ha platicado mucho del acuerdo de Trump con Cargill para que no trajera una planta a México, además de tener que subvencionar a una planta muy pequeña, que en Indiana es muy pequeña. Sí se queda la planta allá, pero van a despedir a la mitad de los trabajadores. Esa es la demostración de que ese tipo de acuerdos no van a servir, ni allá ni aquí. Hay que entender los procesos electorales. Uno es el precandidato, otro es el candidato y otro es el presidente. Son 3 en 1. Entonces, esperemos a que inicie la administración del presidente Trump para que conozcamos ya en los hechos cómo es que se va a desempeñar. Y en el Inter estoy seguro que se están preparando, considerando escenarios para lo que pueda suceder. A ver, uno de los dos temas que usted tuvo que decir no era uno el financiero, el otro el de petróleo. La situación del petróleo ha cambiado. Y la financiera también. La financiera también. Las dos han cambiado, ya los bancos prácticamente, los más grandes, uno queda solamente con propiedades mexicanos. Ninguno de los dos grandes. No, por eso, de los más grandes solamente uno. De los dos gigantes, como decía la señora Thatcher, ahora son de propiedad extranjeros y que los manejan son empleados. Por eso cuando un mexicano va y les pide un crédito, lo ven a la cara y ni lo conocen, ni le pueden responder. No hay financiamiento ni a un costo competitivo, ni en la cantidad que requieren los mexicanos, porque aquella idea que hizo el señor Giannini, el fundador del Banco of America, que iba ahí en San Francisco recorriendo el mercado, viéndole a la gente a la cara y conociendo a su clientela, y así fundó el Banco of America. Ahora ya no hay nada de eso. Ya lo entregamos y no tuvimos nada que hacer. Ese es un sector. El otro sector es el petrolero. Tenemos una reforma petrolera que ya acabamos de tener la fase 4 de la ronda 1, ya asociaciones para aguas profundas, y una de las propuestas que maneja el equipo Trump y que quieren incorporar de alguna forma a la negociación del tratado es la de que no es nueva tampoco, de un mercado común energético con México y con Canadá. ¿Es viable? Bueno, ahí está, Jorge, en lo que está comentando, uno de los caminos que pueden explorarse como vías de... Recordemos lo que dijo el candidato Clinton al final de su campaña. Los mexicanos han tomado decisiones unilaterales que nos han traído beneficios. Vamos a ir con ellos. Bueno, ahora se han tomado decisiones unilaterales producto de nuestra realidad que pueden ser vías, tal vez, que puedan entrar en este proceso. ¿Qué tan importante es el tema del petróleo? O sea, vuelvo al tema, usted lo dijo, el peor enemigo de la verdad es un mito. Ya no tenemos una economía petrolizada como la teníamos incluso hace 25 años. Tenemos una economía, ese cambio que comenzó hace 25 años nos ha llevado ahora a tener una economía donde las manufacturas, los servicios tienen un peso importante. ¿Qué tan importante es el petróleo en todo esto? ¿O es solamente un mito, un símbolo para nosotros? No, son dos cosas distintas. Una cosa es qué participación tiene en la economía y dos, cuánto petróleo hay. Y aquí en México hay mucho petróleo. Mucho, mucho, mucho. Sigue habiendo mucho petróleo. Bueno, sí, no, claro, por eso es el interés. Por eso la trascendencia de esta reforma, no cabe duda, que es no dejarlo abajo, sino que sirva para beneficio de los mexicanos, de estas y las siguientes generaciones. Y en eso la reforma es trascendente. Y el interés de fuera ya se ha manifestado, y lo saben, de que con la cantidad de petróleo que hay aquí, hay elementos que pueden servir en este proceso. A ver, para finalizar, el tiempo.
el factor tiempo en estas cosas es muy importante. Usted tuvo 4 años para negociar el tratado porque comenzó prácticamente desde el inicio de su administración. Digamos que empecé antes de tomar posición, cuando me negué, claro, cambiaron las circunstancias, no, la negativa es el primer paso de la negociación, ¿no? Y prácticamente el primer año, efectivamente, el inicio del segundo. Si se hubiera hecho en un plazo más corto, yo estoy convencido de que los beneficios, si no se hubiera entrado el tratado en vigor en el mismo año del proceso electoral, quizás los beneficios se hubieran podido percibir de otra manera. Me preocupa a mí que si Donald Trump asume el 20 de enero y, como dijo, en el mes de agosto estará planteando a ver qué es lo que se hace con el tratado, que no nos encuentre una negociación del tratado en un proceso electoral en 2018 si se alarga. ¿Hasta dónde una negociación de ese tipo, hasta dónde un proceso electoral puede afectar una negociación de ese tipo? Yo creo que lo más importante es que haya unidad nacional alrededor del propósito de hacer una buena negociación frente al vecino del norte. Recuerde, Jorge, que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en guerra, pero seguía teniendo elecciones. El Reino Unido estaba en guerra y Churchill tenía que presentarse al proceso electoral, pero partían de un gran proceso de unión interna frente a la circunstancia externa que vivían. Yo creo que no deben ser esos tiempos los que limiten o pongan plazos perentorios a los procesos negociadores. Lo importante es que haya una gran unidad interna y una claridad en los propósitos. Y aquí yo vuelvo al significado más importante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin duda en lo comercial. Hoy exportamos $1.000 millones diarios de productos. Eso ya es un cambio fundamental. Pero hay algo más importante ahora. Y son 2 cosas. La primera, nos permitió relacionarnos con los Estados Unidos a partir de reglas y ya no de decisiones discrecionales. Ya no puede un agente aduanal en la frontera parar los productos que van a decir que pasa y que no pasa. ¿Se acuerda que dejaban ahí el jitomate y otros productos? Decían, vamos a esperar 24, 48 horas para analizarlo y se echaba a perder. O todas las disputas para resolver las controversias. Ahora es basada en reglas. Y eso es muy importante. Y la segunda es que antes del tratado, conforme cambiaba el sistema capitalista, venían las decisiones del sector financiero, jalaban a la parte comercial y los gobiernos lo que hacían era ver cómo con sus aranceles trataban de alcanzar esa dinámica que tenía el sistema con las decisiones que iban tomando. El tratado revirtió eso y nos ha permitido dar un horizonte de certidumbre a mediano y largo plazo para poder de esa manera ordenar nuestros procesos de inversión y tener el progreso que aspiran y merecen los mexicanos. Gracias por esta plática. Siempre es un gusto, Jorge. Bienvenido a casa. Bien, bueno, vamos a regresar a esta parte porque habría que comentar muchas cosas de las cuales resulta interesante hablar acerca de esto. Pero más que interesante, estaríamos hablando de una posibilidad de que el Estado mexicano en realidad tuviera cierta responsabilidad. Y sobre todo en la cuestión del tema petrolero. Esa bien es una parte que voy a tratar de explicar y que, bueno, suena muy bueno en el discurso del presidente, pero que sí tuvo repercusiones en la regulación del Tratado de Libre Comercio. Cosas importantes, y seguramente de lo que habrán visto dentro de la entrevista, es que hubo varias cosas que se negociaron y que obligatoriamente se tuvieron que ceder al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y otro muy importante es el tema de Canadá. Ahorita iré platicando uno por uno. Para los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué es lo que sucede? Se quedaron, por ejemplo, los derechos de autor o
estos derechos que uno paga cuando uno logra tener una invención o una creación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en el tratado se logran generar este tipo de derechos, tenemos aquí un problemita. Y ahorita les voy a platicar con un problema actual para que se den cuenta cómo va a figurar el tema del OIT-MEC, antiguamente Tratado TELEC. La ONU, en su última sesión, logra autorizar a ciertos países para que puedan elaborar la investigación por el tema incluso de ahorita de la enfermedad del COVID. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de esos países está Rusia, está China, está Francia, España y Estados Unidos. 5 países que están dedicados ahorita a la investigación científica. Muchos de nosotros nos preguntaremos, y seguramente será una pregunta que tendremos, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué México no invierte en la investigación? ¿Por qué México no tiene esa investigación científica para poder llevar a cabo la vacunación? Bueno, primero, porque en una de las cuestiones del tratado ya hace referencia a los antiguos tratados de Bucareli de 1923. Es decir, sobre todo en la investigación científica. A México se le logró detener 2 cosas fundamentalmente. La creación o investigación de automotores para crear automóviles. Nosotros no podemos llevar a cabo esa investigación, ¿por qué? Porque estamos parados. ¿Qué es lo que tampoco podemos llevar a cabo? Invenciones científicas, es decir, tener este tipo de trabajos no es posible. ¿Por qué? Porque hay un cerro, sobre todo en la cuestión armamentista, hay una pared ahí que legalmente que nos impide hacerlo. Y la otra cuestión es el tema petrolero. Y el tema petrolero tenía que ver con el derecho de exclusividad de venta para el mercado norteamericano. Y en eso se amarra básicamente el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué derecho de venta de exclusividad? Porque nosotros, o sea, México, antes de poder ofrecer petróleo a otros países para incursionar en nuevos mercados, primero le tenemos que ofrecer el petróleo en este caso, a la Unión Americana. Es decir, nosotros si queremos vender petróleo, primero tenemos que ir forzosamente a ofrecerles a los estadounidenses si es que quieren comprarnos. Si ellos deciden no comprarnos, entonces ya podemos empezar a distribuir ese petróleo a otros lados. Entonces, viene un amarre en la cuestión del tratado. Ahí viene esa situación. Probablemente para muchos de nosotros no nos guste, pero pues así es como se hizo. En el tema de la investigación científica, y ahorita van a darse cuenta cómo es que entra esta situación. Si México lleva en este momento la investigación científica para la vacuna contra la enfermedad que ahorita nos aqueja a todos, que es el COVID, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues ese derecho de patente no fue autorizado por la ONU. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Si nosotros trabajáramos en la invención no se la quedaría a México, se la quedaría a Estados Unidos por esos derechos de patente que se han regulado desde el Tratado de Libre Comercio. Entonces, resulta, a lo mejor, de escucharlo en el discurso, muy benéfico, como una obra de arte llevada a una esfera legal. Pero por otro lado, siendo sinceros, también es un arma que logra destronar, que logra generar mucha incertidumbre dentro del mercado nacional. Y digo dentro del mercado nacional porque nos impidieron llevar a cabo industrialización sobre ciertos sectores. Otra de las cosas buenas del tratado, bueno, no todo es malo, ¿no? Sino que también, otra de las cosas buenas del tratado es que, como lo decía el presidente al final, ahora ya no íbamos a poder o estar negociando en base a dichos, ¿no? O en base a derecho de buenas regulaciones, con que, hoy sí te compro, no te compro, o una cuestión de voluntades, no. Porque cuando tú estableces una regulación legal, ¿qué es lo que sucede? Ya todo va en base a reglas, y precisamente esas reglas son las que se van a estar dando para el tema de las exportaciones a nivel internacional. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues estamos teniendo el Estado mexicano, al establecer el Tratado de Libre Comercio, empieza a poner reglas en el comercio internacional, porque sí, como él lo decía, a veces muchas personas que llevaban o tenían su cosecha, iban a Estados Unidos a querer vender y de plano en las aduanas o en la entrada
o en las fronteras le decían, no, ¿sabes qué? Discúlpame, pero pues no. O sea, no te puedo, no te puedo, ayudar, pues no la quiero comprar, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba? Pues mucha de esa fruta, a lo mejor, o perecederos que llegaban a venderse hasta Estados Unidos, pues iban de regreso, o bien eran vendidos ya en la parte fronteriza cuando ya estaban en mal tiempo. Hoy con las reglas, ¿qué sucede? Primero tienes que permitir el acceso, después evalúas el tema de la calidad para ver si cumplen los estándares de calidad que también se establecieron en los acuerdos paralelos del tratado, y ya después de eso ya viene la distribución. Pero ¿cómo se llegó a esto? Gracias a la liberación del tema del Tratado de Libre Comercio. Vuelvo a repetir, hay algunas cosas que no quedan totalmente satisfechas, sobre todo en esa cuestión, ¿no? En la que les platico, en donde pues se limita ese derecho, pero pues así lo regularon. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, por otro lado tenemos la regulación de la cuestión con Canadá. Y la cuestión con Canadá también es un poco complicada. O sea, es un poco complicada. ¿Por qué? Porque en el caso de Canadá se logran dar derechos de primicia en el tema de las minerías. Ustedes sabrán que las mineras que hoy explotan, los recursos o los elementos que tiene México, que principalmente es carbón, mercurio, plata y oro, son extraídos gracias a estas empresas canadienses. En el tratado se estableció que iban a tener una especie de apoyo, ¿no? Por decirlo así, una especie de apoyo, una cuestión regulatoria que permitiera la explotación de este tipo de recursos. Sin embargo, mucha gente criticó al presidente en aquel momento, y me parece que en el TIMEC ahora también sigue la misma cuestión, es que también se impidió la incursión de alguna forma de impuestos altos por la explotación de este tipo de recursos, básicamente. ¿Qué tipo de impuesto es el que pagan ellos por la explotación de plata, de oro y de todo lo que se lleva? Pues aquí viene lo interesante. Ellos solamente pagan el 2% del total que se llevan en riqueza minera como tema de impuesto, gracias al tema del Tratado de Libre Comercio. Supongamos, si yo extraigo 1,000 pesos, ¿no? 1,000 pesos. Eso quiere decir que ellos de impuestos me van a pagar solamente 20 pesos. Entonces, en ese sentido, pues muchos empezamos a criticar la medida, como que a muchos en realidad no nos agradó que se llegara a tener este tipo de regulación, es decir, estábamos en contra de que se dieran este tipo de regulaciones. Y es por eso, entre otras cosas, que hubo como que este conflicto a la celebración del Tratado de Libre Comercio. Hoy en día el tratado sigue manteniendo este tipo de situaciones, es decir, no crean que el tratado, a pesar de que ya se renegoció, pone ahora más beneficios para México. De hecho, por lo que estaba leyendo, y de hecho la próxima clase vamos a ver un documento de la Cámara de Diputados donde hace una comparación entre el Tratado de Libre Comercio anterior y el nuevo Tratado de Libre Comercio, y nos vamos a percatar que en realidad existen, por así decirlo, muchas cosas que se restringen más a México en la celebración del tratado, se restringen más. El problema para nosotros es que, y viene ahí la dependencia del tratado, el problema para nosotros es que nosotros no tenemos otro tratado comercial que tenga esa envergadura. O sea, que tenga la capacidad económica para poder confrontar al caso del Tratado de Libre Comercio. Es allí de donde deriva el problema. Por lo tanto, aquí vendrá otro tema que también llega a colación, la cuestión de cómo se llega a renegociar el tratado. Siendo sinceros, el tratado se logra renegociar en condiciones que por urgencia tuvieron que ceder, sobre todo el que lo negoció, que fue el presidente Peña Nieto, tuvo que ceder ante ese tipo de negociaciones. Lo cual, pues, de manera certera no es tan bueno, ¿no? Obligaron al gobierno mexicano a ceder más de lo que incluso pues ya habían cedido en el Tratado de Libre Comercio. Otra cosa es una cuestión fundamental, incluso que también deriva del tratado. El presidente decía lo que a nosotros nos dijeron, ¿no? Margaret Thatcher era
que, que no diéramos el tema de los bancos a empresas privadas. Y al final relata el presidente, dice, ese es un problema, porque cuando a mí me dice la ministra alemana respecto a esto, uno comprende que el sistema de pagos debe depender del sistema gubernamental, y eso implica que en casos de recuperación económica, quien hace la inversión directamente pues es el gobierno. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Y por eso lo critica. Dice, el problema de hoy en día es que ninguno de los dos fuertes pertenece a inversión mexicana, todos son privados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, ¿cómo incentiva una inyección de dinero? No puede hacerlo a través del sistema bancario. Lo único que le queda es poder hacerlo, fíjense, es poder hacerlo bajo la figura que implica la infraestructura en temas carreteros, ¿no? Por ejemplo, o en otro tipo de infraestructura. Es decir, la inyección de dinero no es regalarlo, la inyección es literalmente invertir en proyectos. Y eso es precisamente lo que le queda al gobierno. Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba? ¿Y por qué dice el presidente que esto no era viable? Porque él ya veía desde aquel momento que el gobierno tenía que tener varias formas para poder llevar a cabo esta inversión. Es decir, tú no puedes llegar a invertir a un lugar simplemente con decir voy a generar proyecto, genero trabajo y así que es como se empieza a bajar el recurso. A veces necesitas incentivar el tema de los bancos también. Y para que tú incentives el tema de los bancos, el Estado tiene que tener al menos inversión mexicana en la cuestión bancaria. Para el caso mexicano, hoy no se tiene, pero eso también fueron acuerdos que se lograron generar en el gobierno de Peña y bueno, después vino la renegociación, es decir, amarraron al gobierno para que empezara a ceder más cosas de lo que originalmente ya habían cedido en la década de los 90. Es un tema delicado porque eso implicaría, entre otras cosas, que estamos hablando de que el Estado pierde fuerza ante las regulaciones, pierde fuerza porque no tiene con qué, no hay una forma de cómo usarlo, de cómo utilizarlo. Y eso implica que en realidad el Estado se genera o se tiene débil ante las diferentes normativas a nivel internacional. ¿Se acuerdan de lo que inicié hablando en esta sesión al principio? La escuela neoliberal que te dice cada vez el crecimiento económico de los países debe de ser a través de la inversión extranjera. Y no tiene que ser a través del propio gobierno. El gobierno tiene que hacerse a un lado. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que esa política que se implementó en los países, sobre todo latinoamericanos, después de los años 70, en este momento sus gobiernos están indefensos. Indefensos, ¿por qué? Porque no logras tener o no tienes la iniciativa o no tienes los instrumentos para poder generar este crecimiento económico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente nosotros estamos a merced de la voluntad de estos privados a través de sus inversiones. Entonces, suena un tema debatible. No crean que es tan sencillo poder hablar acerca del tratado, principalmente porque tenemos estas cuestiones que afrontar. Y bueno, entre otras situaciones, pues también resulta complicado el poder determinar de manera fehaciente cuáles fueron los aciertos y errores que se tuvieron con la cuestión del tratado, pero también cuáles fueron las cosas que de alguna forma se pudieron haber mejorado gracias al tratado. Situaciones que de alguna manera, pues implican, ¿no? Por así llamarlo o así decirlo, implican que el Estado mexicano tenga la necesidad de hoy buscar nuevas formas para poder generar un crecimiento económico. Mucha gente dice, no, bueno, es que el gobierno tiene que hacerlo, pero de acuerdo a la escuela neoliberal que dejaron los gobiernos pasados, sobre todo principalmente priistas, se dieron esa inversión al mercado internacional. ¿Y qué es lo que sucede hoy? Hoy en día, pues tenemos esta consecuencia pues que precisamente deriva de esta situación. Es decir, que no hay esos instrumentos para poder llevar a cabo la inversión. Y de allí depende, o gran parte depende de la negociación que tenemos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Qué tan importante ha sido el tratado? Pues muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, fíjense, este es un dato curioso, hoy en día, como lo decía el presidente, hoy en día nosotros tenemos mucho petróleo, pero la economía mexicana o los negocios del gobierno no dependen en realidad del crudo nacional. Es decir, hoy lo que sostiene al país no es el petróleo. Lo que sostiene al país son las exportaciones. Es decir, las regulaciones de derecho internacional,
los impuestos que se pagan por el tema de la importación a otras personas que quieren vender o distribuir productos aquí son altos, y esa es la primera manera o la primera forma de poder tener ingresos para el Estado. Y de allí, obviamente, que deriva en un crecimiento también de manera exponencial, lo cual, pues, entre otras cosas, implica que también tengamos un nuevo posicionamiento de los ingresos. Es decir, hoy ya no dependo del petróleo, pero sí dependo de las exportaciones, y por lo tanto tengo que generar reglas para que las exportaciones pues vayan cada vez en aumento. Pero bueno, muchas gracias por estarme visualizando. Nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden, la próxima semana vamos a ver ya una comparativa entre el Tratado de Libre Comercio y el TMEC. Por cierto, ya entra en vigor el 1 de junio, y bueno, ahí sí voy a sacar un documento, va a estar muy interesante, está muy graficado, para poder viendo las diferencias entre el antiguo Telecán y hoy el llamado Tratado de Libre Comercio. Nos vemos.